Hey, profesor judío de la Universidad Autónoma y defensor de la versión oficial de la Hasbara en lo que respecta a Alemania, pero crítico con respecto a la de Israel. No, en este fragmento, en esta declaración, no dirá nada sobre el fascismo, pero sí hará una... Porque habéis visto que en todo el vídeo no hay ninguna atribución del holocausto al fascismo. Hay pequeñas insinuaciones, como cuando Pablo Iglesias dice que no le hacían ascos los nazis a los genocidas del pueblo palestino. No sé en qué se basa, pero bueno, lo ha dicho. Pero ha sido... En este tema no se han metido mucho. Y lo único que hará este señor al final es decir que una de las masacres cometidas fue perpetrada por unidades militares de derechas, no dice fascistas, de derechas, si no recuerdo mal, porque veo tantos vídeos que al final acordarse pues a veces es difícil, pero creo que utiliza la palabra derecha, pero bueno, ya es suficiente, porque dentro de este contexto derecha es fascismo, pero bueno, dice derecha, seamos justos, y dice derecha. Y es curioso que diga derecha cuando en todo el vídeo en ningún momento se ha aludido a la ideología de los perpetradores, que era de izquierdas. Aquí silencio total, aquí está la trampa, y en un vídeo muy reciente, porque este tiene un año, en un vídeo muy reciente sobre la paz, la nueva paz en Palestina, sí que hace Pablo Iglesias, que igual ha visto nuestro vídeo, porque esto es posterior a que nosotros les afeáramos su silencio al respecto, pues hace una breve referencia muy rapsódica de que Ben Gurión, a pesar de que era progresista, pues estuvo metido en el genocidio. Y ya está, pero no dice nada más. Dice la palabra progresista, que por cierto, para ellos progre es un término despectivo, porque se utiliza la palabra progre para referirse a los periodistas del país, digamos a los falsos progres, cuando lo que tenía que haber dicho es que Ben Gurión no era progresista, en el sentido que ellos lo utilizan, que era un marxista, que era un socialista, que estaba en el mismo espectro político que Podemos. Esa parte, desde luego, no se toca, no sea que los borregos que nos siguen pues empiecen a pensar y se hagan preguntas, dejémosle todo cocinado para que en su esquema cuadriculado antifascista todo esté ordenadito y no hayan dudas, no hayan preguntas, no aprendan nada, solo se crean el cuento de fascistas malos, antifascistas buenos. Sigamos. Seguimos con el... Que expliques en qué medida la Nakba, en tanto que proceso de limpieza étnica, es consustancial al proyecto sionista de Israel como Estado y como país. Evidentemente, desde el momento, podríamos decir que desde la declaración Balfour ya forma parte del proyecto, porque cuando en 1922 la Liga de las Naciones, la antecesora de las Naciones Unidas, otorgaron el mandato a Gran Bretaña sobre Palestina, ya preveían allí de que las colonias judías iban a tener instituciones de autogobierno, iban a tener en realidad una estructura estatal, una estructura paraestatal propia, mientras que no había mención ni había ninguna referencia a la población palestina. A partir de entonces se empiezan a desarrollar efectivamente instituciones separadas, y cuando llega finalmente la resolución de la ONU de la partición, en realidad la situación después de 40 años de colonización, de migración de colonos, era que la población colona era aproximadamente el 30% de la población, y tenían el 5%, entre el 3 y el 5% de las tierras en propiedad. Esto le indicaba que para hacerse con un Estado hacía falta cambiar el balance demográfico. Pero no solamente eso, entonces el sionismo ya venía preparándose desde los 30 para ese enfrentamiento, con planes estratégicos, con planes planificando la expulsión. De hecho, la misma historiografía israelí, cuando se abrieron los archivos, mostró el plan Dalet, que fue el plan del ejército para la limpieza étnica. Y el último argumento o la última razón, en realidad, surge o se origina en la propia resolución de partición de las Naciones Unidas. Porque la resolución era que se partía Palestina en 3 soberanías, en realidad un Estado judío, un Estado árabe
y finalmente Jerusalén, que quedaba bajo mandato internacional, un corpus separado. Un momento, le he preguntado en qué sentido en el sionismo o la limpieza étnica era consustancial al sionismo. Vale, todo lo que están explicando es cierto. O sea, había unos planes previos, cualquier reacción de la población palestina. O sea, esos planes no fueron el resultado, pues, de intentos de tratar a los palestinos pacíficamente, y los palestinos, que eran salvajes, no hicieron caso y entonces no les quedó más remedio que echarlos. No, desde el principio los querían echar. Esto está claro. Pero la única forma de responder a esto es explicar que el sionismo es la secularización del judaísmo, es la secularización del concepto de pueblo elegido, es la secularización del concepto de anatema, que es la forma de hablar de un genocidio justificado y legitimado teológicamente. Anatema, buscadlo en la Biblia, poned anatema y veréis lo que os sale. De un pueblo, de unos pueblos que son inferiores y son exterminables, por decirlo así, o son susceptibles de ser sometidos al anatema, que son los no judíos, porque esos pueblos no son elegidos. O sea, tenemos el pueblo elegido, el genocidio legítimo dentro de esta ideología judía, teológica. Tenemos unos pueblos inferiores, que son todos los demás. Tenemos un Estado judío, que es el reino mesiánico, y a partir de ahí todo lo demás se da por añadidura. Y eso está previamente. O sea, cuando uno pregunta, ¿estaba la limpieza étnica desde el principio implicada, inviscerada en el sionismo? Hombre, sí, hablar de Plan Dalet está bien, pero hay que explicar todo lo que hace posible esto, porque el sionismo no cae del cielo. Todo esto, evidentemente, se omite, porque eso no es sionismo, es judaísmo, las condiciones de posibilidad del sionismo. Y este señor es judío, y que es judío significa que se adscribe a la Torá, y la Torá dice esto que acabo de explicar. Entonces, ser judíos es adherirse a esto, no es una raza, es una ideología. Entonces, si este señor dice que es judío, se adscribe a esto, pero no lo quieren admitir, se niegan a admitirlo. El sionismo es un cuerpo extraño, como un asteroide que ha caído ahí sobre ellos y ha generado un fascismo. Es una cosa, pues no sé, es algo que viene de fuera, es ajeno. Esto es falso. Y este es el gran fraude y es Hasbara, lo que dicen que denuncian. Claro, así ocupan el espacio de la denuncia, pero tapan lo que le conviene a Larry Fink, que se tape. Claro, si tú estás en el espacio crítico, hay que hacer alguna crítica. Pero eso es como un recuento de años, haces la mínima crítica. Lo gordo, digamos, queda protegido. Y a eso se dedica el señor Pablo Iglesias, e invita a quien tiene que invitar, a gente que sabe que siendo judía, pues no va a romper, digamos, ese precepto. ¡Va! ¡Cling! yo voy a tocar el gong y todo. Es que está todo claro. Vale, seguimos con el vídeo. Pero para el futuro Estado judío, la situación demográfica no era para nada clara. Es decir, incluso dentro del futuro Estado judío que se proponía, el balance demográfico era 60-40, es decir, era tremendamente débil, era en realidad un Estado binacional de hecho, si nos atendiéramos al sentido común. Y esto ya prefiguraba que para poder mejorar el balance demográfico sería necesario expulsar con una parte grande de la población autóctona palestina, que es lo que terminaron haciendo. Desde el día siguiente a la resolución de partición empiezan una guerra de baja intensidad, de atentados terroristas, poniendo bombas en mezquitas, en mercados, en el centro de las ciudades, y un par de masacres como la de Deir Yassin, donde asesinan a más de 200 personas. Deir Yassin era un suburbio de Jerusalén, y el 9 de abril de 48, cuando todavía estaban los británicos, cuando no había ningún ataque exterior, entraron las fuerzas de las milicias sionistas de derecha y practicaron ahí una masacre. Fijaos, en todo el vídeo no se ha hablado para nada de la ideología de los perpetradores. Pero ahora tocaba decir de derecha, y con esto ya todo el vídeo cambia de signo. Claro, fueron los fascistas. Claro, es que esto está claro. La milicia de derechas, claro. Y la masacre de Tantura, que la hizo la Haganá, porque Deir Yassin igual fue el Irgun, ¿no?
creo que por Irgun, no pongo la mano en el fuego, ¿eh? O la banda de Stern, que eran una banda de criminales, de tarados bíblicos. Pero, sacar ahora que esto era la de derechas, cuando no has dicho nada sobre la ideología que imperaba en ese Estado o proyecto de Estado, pues es típico de las manipulaciones de la base. Típico, es típico. Sigamos.